Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Y hoy nos encontramos desde Madrid, en la ciudad de la imagen, con un amigo de la casa, Ismael Martín. ¿Cómo estás, Ismael? Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. Un verdadero placer. Claro que sí, siempre es un gusto tenerte por acá. Y hoy queríamos hablar de un tema muy particular. Específicamente tiene que ver con los entregables, todos esos materiales que hay que entregar cuando vas a aplicar a un festival o vas a negociar con un distribuidor o un agente de ventas. Y quién mejor que Ismael, que tiene ya un largo camino recorrido con este tipo de temas, para hablar al respecto. Entonces, en el día de hoy nos vamos a enfocar en los DCPs, ¿okay? Para que la gente tenga una idea. ¿Quieres definirles, para empezar, qué es un DCP? Bueno, lo primero es que un DCP es el formato que ha sustituido al 35 de cara a las proyecciones en cines, es el cine digital. Es muy curioso, César, que tenemos en la oficina a veces alumnos en prácticas en la universidad que saben lo que es el 35, pero que no saben que es un DCP. Contradictorio totalmente. Te hablo de chicos de 20 años. Tomen en cuenta algo, vamos a hablar del DCP de cara a los festivales, no a las plataformas. Posteriormente tendremos un episodio específicamente para lo que es entregables para plataformas. Lo digo porque hay algunas diferencias marcadas que lo podrán comparar cuando escuchen cada episodio. Entonces hoy vamos a enfocarnos en festivales de cine. Bien, cuéntanos primero, el formato DCP sabe que puede recopilar diferentes versiones de un contenido. ¿Cómo está armado o constituido un DCP? Bueno, lo primero, como realizador independiente o como productor independiente que acabas de hacer tu corto o tu película, lo primero que tienes que entender con el DCP es que es un contenedor de diferentes archivos, no es un archivo en sí mismo. Entonces, en ese concepto es importante de entender, porque hablo con mucha gente que piensa que es un solo archivo o que intenta crear varios DCPs según cada versión. Y realmente, cuando vemos una película en festivales, lo más interesante del DCP es tener todas las versiones posibles en el mismo DCP, en el mismo paquete. Hablamos de también las versiones de la película, porque se están hablando de nuevos formatos donde se van a incluir más contenidos aparte, o sea, también el material promocional de la película, el póster y demás, pero para estas versiones solamente nos referimos a lo que es el contenido audiovisual, la película y sus subtítulos. La película por un lado, el vídeo por un lado, el audio por otro, y los subtítulos y la fuente de los subtítulos también está incluida en ese paquete de DCP. Perfecto. Ok. ¿Cómo es el proceso para generar un DCP, en el caso de ustedes? Bueno, nosotros no generamos DCP, pedimos siempre los DCPs y trabajamos con un laboratorio que lo supervisa por un lado y a su vez hace DCPs a aquellos directores que no lo tienen hecho. Yo el problema máximo que me encuentro con los realizadores con los que trabajamos es que por un lado piensan que es caro hacer un DCP y hay que dejar claro que no tiene que ser caro. Estamos hablando de que un precio normal para un DCP de un cortometraje de 10 minutos puede estar puede ser menos de unos 100 euros, ¿vale? Y hay que entender que necesariamente a la hora de incluir los subtítulos en la primera vez que haces el DCP no deben de cobrarte mucho por hacerlo, porque si los subtítulos ya están hechos, están traducidos y están bien realizados, es crear el paquete de DCP y meter los subtítulos ahí. No es un proceso realmente caro, con lo cual no deberían, y esto es importante que lo sepan para negociar bien con los laboratorios, cobrarte una barbaridad por añadir subtítulos en la primera vez que se empaqueta el DCP. Si tú tienes un DCP ya hecho y quieres añadir subtítulos, tienes que desempaquetar y empaquetar. Ese proceso sí te pueden cobrar algo. No mucho, no es un proceso complicado, porque nunca vas a tocar el vídeo. Realmente vas a empaquetar y desempaquetar sobre archivos de programación, ¿vale? Por tanto, no son procesos caros, ¿vale? Pero siempre, todo lo que hagas de inicio va a ser siempre más barato. Estamos hablando de que con el laboratorio que nosotros trabajamos, por ejemplo, estamos hablando de 100 euros para un corto de entre 10 o 15 minutos y con 2 pistas de subtítulos y previamente ya las tiene creadas. Evidentemente siempre aconsejamos hacerlo aunque nunca se proyecte, aunque te lo quedes para la cap de tu película, ¿no? Que también es importante tenerlo. Es importante, ¿no? Para poder proyectarla como quieras. Y cuéntame algo, ¿un DCP te vale para todos los festivales? Es decir, ¿hay algún formato estandarizado que usan todos los festivales o tienes que hacer adaptaciones dependiendo del festival?
para tu DCP? El DCP es el estándar, es de hecho una normativa que es la DCI, que la crean las grandes mayors, y es el estándar internacional. Es verdad que hay que tener en cuenta que cuando se hacen DCPs para salas de cine existe lo que es el KDM, que es una clave, y esa clave además hay un listado internacional de todos los laboratorios que pueden hacer KDM, y eso de cara a los cines. Cuando hablamos de cine independiente no se usa KDM, es mejor no usarlo, no hacer claves. Sí, claro, es complicado, ¿no? Claro, porque las claves van dirigidas hacia una sala, una sesión en concreto, con lo cual cuando movemos en festivales no sabemos dónde se va a proyectar. Por tanto, eso nunca entramos ahí. Y igual los laboratorios que trabajamos no tienen por qué estar en ese registro que debes de estar si están. Con lo cual eso es importante también tenerlo claro. Teniendo eso en cuenta, es un estándar que va a valer en todas las circunstancias que se vaya a proyectar de CP. Puede existir problemas puntuales, pero debe de ir bien. Y luego se utiliza muchísimo el archivo en QuickTime o MP4 con el codec H264, que es la proyección cuando no es una proyección ya con un proyector de cine, cuando ya es un proyector más. Pero digamos que el estándar, entre comillas, para festivales se ha quedado en dos grandes grupos: DCP para proyecciones en cine y H264 para proyecciones que no son cine. Digamos que todo lo que antes era Betacam SP, Betacam digital, todas esas cintas que movíamos antes se han reducido a un H264. Y el 35, todo lo que era 35 ahora es DCP. Vale. ¿Y cómo se prepara un DCP? O sea, ¿qué contenido y en qué formato debe entregar el realizador para mandar a hacer un DCP? Tú puedes hacer un DCP desde cualquier formato, incluso, aunque es una barbaridad lo que voy a decir, pues lo puedes hacer. Tú puedes coger un H264 y convertirlo a un DCP, ¿vale? Va a quedar un DCP que se ve muy mal, pero va a ser un DCP, ¿vale? Dicho esto, que me matarán mucha gente por haberlo dicho, el entregable que tienes que dar a un laboratorio es la secuencia de DPX o de TIFF, eso sería lo ideal, porque es la máxima calidad, o bien la siguiente escalón es un Apple ProRes, pero realmente el ProRes ya hay una codificación, con lo cual tampoco te va a generar un DCP de muy buena calidad, de máxima calidad. Lo ideal es el DPX, la secuencia de DPX o de TIFF. Eso, cuando se pasa al DCP, lo que hace el DCP es convertir cada uno de sus archivos en MPEG 2000, que es el códec original del DCP, y todo empaquetado en un archivo MXF. De tal manera que el contenido del DCP son un MXF para audio, un MXF para vídeo, el archivo de subtítulo en XML específico para DCP y la fuente de subtítulos. Y puedo tener la cantidad de audios, de vídeos y de subtítulos que quiera, sin prácticamente límite, ¿vale? De tal manera que yo puedo tener, para lo que realmente nos interesa de cada festivales, puedo tener la versión original en español, con el audio y el vídeo, y luego un subtítulo en inglés, otro subtítulo en francés, otro en italiano, en rumano, lo que quiera. ¿Cuál es la clave? Cada versión lleva una CPL diferente. La CPL, digamos que es una playlist. Claro, es como el nombre en el playlist que tiene cada... La playlist ordena el contenido, entonces tendré una playlist para la versión en español que solo cogerá el audio y el vídeo, porque no necesito subtítulos. Tendré otra playlist con el inglés y tendré otra playlist con el idioma. Puedo tener una versión doblada en inglés, no con subtítulos, con lo cual tendré una playlist con el vídeo, con el audio en inglés. Y ahí puedo hacer todas las combinaciones que quiera. La clave, para entender esto bien, es que como funciona son con CPLs internas dentro del gran paquete que es mi DCP. Bien. Una vez que lo tengo, el proyeccionista va a ingestar, que es como se denomina el proceso en el que enchufas el DCP en el proyector y transfieres y lo copias y lo subes. Eso es ingestar. Lo que va a ver el proyeccionista es, digamos que un paquete o un subpaquete por cada una de las CPLs. Lo va a copiar todo al proyector, todo, y elegirá la que quiera dentro de la playlist de su proyector para la proyección, y él elegirá la versión que quiera. Por tanto, siempre aconsejamos mucho que el director o productor independiente tenga un DCP con todas las versiones posibles para no encarecer el proceso, porque si tú generas un DCP por cada una de las versiones, estás teniendo que hacer el trabajo de compresión del vídeo por cada una de las versiones, con lo cual si un DCP de cortometraje, por ejemplo, viene a ocupar 30 gigas,
vas a acabar moviendo 90 gigas en vez de 30. Claro. Con el problema de que igual te equivocas y envías a un festival la versión que no es. Lo bueno del FP es que el festival va a elegir la versión que quiera en cada momento. Hay festivales en España que pueden elegir la versión en inglés porque prefiere proyectar en subtítulos en inglés. Con lo cual, si solo le envía la versión en español, no va a poder elegirla. Claro, y una consulta, ¿incluyes trailers en el DCP? No, el trailer iría en un DCP aparte. Pero, o sea, que se hace un DCP también Aparte. para el trailer. Nunca había pensado en eso, pero realmente podrías incluir un vídeo. Si llevamos a su máximo exponente, lo que te digo, no se me ocurrió antes, pero podrías meter el vídeo del tráiler, que era un SPL que sea tráiler. Podrías hacerlo. Claro. Técnicamente sería posible. Sería posible, claro. Vale, y creo que leí en uno de tus blogs, en uno de los episodios de tu blog, que hay plataformas por las que se puede transferir el DCP. O sea, no siempre tiene que estar en un contenido, como un contenido físico en un disco duro, sino que también hay plataformas con las que se puede transferir. ¿Cómo funcionan estas plataformas? Claro, es importante entender que es un paquete y que es un grupo de archivos y que ya, digamos que la revolución de los nuevos formatos, la clave de la revolución radica en que hemos eliminado el concepto de lo físico. Entonces, cuando empezó el DCP, sí que es verdad que mucha gente decía el DCP es un disco duro. No, el disco duro es un medio de transporte del DCP, pero vía satélite es otro medio de transporte. Muchas películas se llevan a los cines, muchos grandes estrenos se llevan a los cines vía satélite. En el mundo del cine independiente, pues somos discos duros, pero también podemos subirlo a Filemail, a diferentes plataformas que admiten incluso 50 gigas gratis de subida. De hecho, hay algún proyecto, alguna vez nos ha llegado alguna petición de festival de subirlo. Hay como algún proyecto de plataforma online en el que subir el DCP y que no recuerdo el nombre, pero nos hemos encontrado alguno que la propia plataforma donde lo subes lee el contenido del DCP para comprobar que no hay ningún problema. Hay algún intento de hacer eso, pero realmente es tan sencillo. Coger tu DCP, crear un zip, comprimirlo en un zip para que la integridad del movimiento de archivos de online quede íntegro, no se pierda nada por el camino, y enviarlo a través de las versiones gratuitas, si hablamos de un corto, de las versiones gratuitas de Filemail, de Smash, de MyAirBright, que son plataformas que te ofrecen hasta 50 gigas gratis. Que realmente estamos en un momento en el que tú puedes distribuir tu DCP a festivales de forma gratuita. Claro. Si estás muy corto, ¿no? Es más, si tu corto es muy corto, los espacios de Google Drive o de Dropbox te darían suficiente. Estamos hablando de 2 gigas, claro. Te da suficiente espacio como para tenerlo guardado. Con lo cual, realmente se ha simplificado mucho lo que es el envío del DCP. Mira, y cuéntame, en tu experiencia, ¿cuáles son los 3 errores más comunes que encuentras a la hora de trabajar con DCPs? Te digo la verdad, cada vez hay menos errores. Durante una época que habíamos muchos y cada vez menos. Pero algo, por ejemplo, muy simple que a veces se comete es que la gente no renombra bien los DCPs. Los DCPs, la normativa de CI establece hasta cómo tienen que estar renombrados. ¿Vale? Tú, en el propio nombre del DCP aparece el título, si es un corto, la fecha de creación, qué versión es. Entonces, no se renombra bien. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido casos de DCPs que el laboratorio ha puesto corto, ha renombrado como corto. Claro, tú lo envías a un festival, lo ingestan, te dicen, oye, que ese no veo tu corto, porque tu corto se llama con su título, ¿no? Y dices, claro, no lo ves, porque es que pone corto, claro. Es algo tan simple como eso puede generar un problema, y a veces el problema no te lo dicen, te dicen, oye, hay un problema con tu disco y no lo vemos. Y dices, ¿cómo que no lo ves? Te parece claro, pero... Tienes que especificar. Sí, eso es algo importante, ¿eh? Cuando si alguien nos está escuchando y alguna vez se encuentra con un problema con un festival, tienden a decir siempre tengo un problema. Es importante que diga, dime exactamente qué problema y mándame un pantallazo de tu problema. Porque a veces son problemas muy simples de resolver. Hay algunos problemas también, cuando ingestas el DCP y aparece a lo mejor aparece como el paquete vacío, y es porque a lo mejor el DCP, lo que es el vídeo está bien, pero es la creación de ese paquete el que está mal, porque a lo mejor lo has hecho con un programa gratuito o ha habido algo en un proceso. Entonces a veces se soluciona tanto como reempaquetándolo de nuevo, que reempaquetar no es un proceso complicado, y lo solucionas. Este es un problema que nos encontramos mucho y paulatinamente nos encontramos menos.
Y a veces también uno de los problemas es que a lo mejor no se lee el DCP, que a veces eso ocurre porque los primeros DCP estaban hechos con una norma de empaquetado diferente, que era la Interop, que solo emitía 24 fotogramas por segundo y era como la primera. Se ha sustituido ya por otra norma de empaquetado que es MTP, que es ya prácticamente todos los DSP se hacen en SMTP, que admite 25 fotogramas por segundo, es mucho más estable y todos los proyectores ya están prácticamente adaptados y actualizados. En ese momento en el que todavía no estaba todo adaptado, había problemas de que tenías un DCP en SMTP y no lo leían los proyectores que estaban solo en Interop. Este era un problema muy gordo durante un tiempo, de que ya prácticamente no existe, porque ya está todo adaptado. Pero no descarto que en el futuro pueda existir problemas de modificaciones y no actualizaciones de esos DCPs. Ten en cuenta que el cine independiente se ve mucho a veces en cineclubs, en teatros de pueblos pequeños que igual no están del todo bien actualizados. Claro, salas más alternativas también. Exacto, eso a veces ocurre. Y los subtítulos a veces también dan problemas si no están bien hechos. Normalmente los programas de DCP si hay algo que no está bien hecho. Con lo cual siempre aconsejamos pasar por un laboratorio, negociar bien con los laboratorios para los precios tener claro que no, pero intentar sí hacer siempre el DCP con un laboratorio. Vale. Es importante esa parte. Sí. También te quería preguntar acerca de... Mencionas las normas DSI, ¿no? Que son las que establecen esto de la nomenclatura para los DCPs. Primero, ¿dónde le sugieres a la gente que busque información de eso? Para que quien está en ese proceso pues pueda referirse mejor. Está en internet de DCI, o sea, busca DCI, una página concreta de DCI, donde te puedes bajar toda la normativa del DCI, se establece hasta cómo tienen que ser los subtítulos, el fondo que tienen que tener, el color, todo. Lo que ocurre es que es muy técnico. Yo realmente, a un director, realmente no... Tampoco le aconsejaría que lo hiciera, es más para laboratorios o gente que de verdad se quiera dedicar. De hecho, yo lo que precisamente los posts que escribí en el blog sobre este tema es ese término medio que va de la parte muy técnica que la gente se pierde a la parte realmente de entregable en el DCP. Que hay un intervalo, pues eso, tener claro determinados conceptos para saber negociar bien con los laboratorios y hacer tu DCP correctamente y poder distribuirlo sin que sea algo muy caro y saber cuáles son los problemas que te puedes encontrar. Es esa parte en la que hay poca aplicación y de hecho los posts que escribí todavía tienen bastantes visitas porque tengo uno de hacer copias de DCP, por ejemplo. O sea, algo que durante una época los laboratorios te cobraban por simplemente copiar los archivos de un disco duro a otro. Claro, yo hice un post diciendo eso lo podéis hacer gratuitamente en casa porque no te va a ocupar, es como copiar un documento cualquiera, un disco duro cualquiera. Lo que pasa es que los discos duros tienen que estar formateados o en X3 de Linux o en STFS de Windows. Pero bueno, con eso está. O sea, no tiene mayor implicación técnica que esa. Claro. Es muy simple. Entonces, era un artículo muy leído del blog, es cómo hacer copia de DCP. Porque hasta ese momento había laboratorios que cobraban hacer copia de DCP. Vale, y viendo esto de esta evolución, ¿no? Como hablamos al principio, mencionaste de 35 milímetros, luego estás ahora viviendo el periodo del DCP. ¿Ves alguna tendencia, algún patrón que se vaya siguiendo? ¿Ves otro formato o piensas que el DCP va a mantenerse? Yo creo que el DCP como norma y como concepto va a ser estándar, yo creo que siempre. ¿Y por qué? Porque no va a cambiar el DCP como tal, va a ser siempre un conjunto de archivos, tiene que serlo. ¿Qué va a cambiar? Pues se mejorará el códec de codificación del DCP, MPEG 2000 será MPEG 4000, mejorará los códecs de audio, aunque ya va el audio sin compresión, mejorará la gestión de los subtítulos, pero todo estará dentro de un paquete, llámalo DCP o como quieras, pero será dentro de un paquete que viajará independientemente del formato físico. Esos conceptos van a estar siempre ahí ya. Con lo cual yo realmente creo que tampoco va a cambiar sustancialmente para lo que nos interesa, va a cambiar demasiado. De hecho, en cuanto al concepto, de hecho ahora, por ejemplo, el QuickTime ha dejado de soportar Apple, me decía en un laboratorio hace poco que ha dejado de soportar el H264 para empezar a soportar el H265, con lo cual ahora
si quieres utilizar un archivo en H264, tendrá que ser en MP4, el contenedor MP4, que se sigue manteniendo. Quiero decir con esto, va a seguir siendo un archivo digital, QuickTime, pero el codec ya va a ser diferente. Pero para nuestro trabajo va a ser igual, ¿no? Es lo mismo. No va a cambiar tanto. No va a cambiar sustancialmente. Claramente. Entonces, yo creo que la clave está ahí. De hecho, muchos festivales ya trabajan con laboratorios. La tendencia es que los laboratorios trabajan con... Disculpa, los festivales trabajan con laboratorios de tal manera que tú cuando envías un DCP, lo envías te piden que lo envíes a un laboratorio que chequea ese archivo y al festival le entrega el disco duro o le hace llegar el DCP ellos directamente. Eso es una tendencia que vamos a ver más. De hecho, hay muchos clientes de festivales que son precisamente ya laboratorios que están especializando en ese trabajo. Llegados a ese punto, te va a dar igual que el DCP cambie el códec, que se llame o de otra forma. Vas a tener un laboratorio al que tú le vas a decir al director: oye, mándame todo a este laboratorio, yo lo voy a chequear y te van a entregar todo a ti. Y esa va a ser la tendencia, a que vas a tener un laboratorio referente de gestión de copias. Es una logística más sencilla a la hora de trabajar. Sí, el laboratorio es el que se va a enfrentar a los problemas de... Porque ¿qué pasa? Los problemas que hay ahora que te puedes encontrar es que no te envían el DCP, te envían archivo, te envían un ProRes, y eso no es un DCP y el laboratorio tiene que hacer el DCP. Ese es el problema. Llega todo muy tarde porque ya, claro, los formatos digitales hacen que puedas entregar las cosas en cualquier momento. Bueno, por eso necesitas un laboratorio que hace todo eso, lo elabora, lo chequea y lo canaliza hacia tu sala de proyección. Claro. Bueno, me parece excelente. Me interesaba mucho hablar sobre este tema porque me parece que es un espacio donde la gente se pierde, ¿sabes? Sí. Y se pierde ya teniendo el material listo, queriendo ir a festivales, y que en muchos casos se puede volver algo costoso por no trabajarse con antelación. Así que te damos las gracias, como siempre. Un verdadero placer, y os aconsejo, hay algo que a mí me llama mucho la atención, es los artículos que tengo en el blog sobre DCPs y sobre incrustación de subtítulos. Tengo varios, son artículos de ellos muy antiguos, pero no paran de generar comentarios, y es muy enriquecedor leer los comentarios de esos artículos, de dudas y de comentarios que la gente hace. Claro que sí, ¿no? Y te cedemos el espacio para que des el acceso a donde pueden escucharlos. Bueno, es sismalemartin.com. Ahí en más temas dentro puedes encontrarlo, o simplemente si te creas en Google cómo hacer copia de CP o cómo incrustar subtítulos, te aparecen los artículos dentro de las primeras posiciones, con lo cual el acceso es fácil. Y son los comentarios, a mí me gusta mucho revisar esos comentarios porque son muy enriquecedores. Sí. No, claro que sí. Entonces, muchas gracias nuevamente, y a todos ustedes, gracias por seguir pendientes de nuestro podcast Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.